Es la noche del 11 de noviembre de 1979. 43 minutos después de medianoche, en la cabina de un supercarabel que cruza el Mediterráneo, el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada lleva 3 minutos mirando algo que no debería estar ahí. Una luz roja. Después, 2. A menos de 1 kilómetro de su avión, con 109 pasajeros a bordo. Pregunta al control. No hay tráfico registrado en esa zona. La pantalla está limpia. El objeto, no. 40 minutos después, un Mirage F-1 despega en misión de Scramble desde Albacete. El capitán Fernando Cámara va a perseguir ese objeto durante 90 minutos, hasta Menorca, hasta quedarse sin combustible. Lo que ve esa noche no encaja con ningún fenómeno conocido, y sin embargo, la respuesta oficial cabe en una línea. Fenómeno no explicable de naturaleza desconocida. España prefirió cerrar el expediente, pero el expediente habla. Nivel primero. El último vuelo nocturno. Nivel primero. El último vuelo nocturno. España, noviembre de 1979. El país lleva 40 años sin democracia plena, y apenas 3 desde la muerte de Franco. La transición es frágil, los periódicos tienen otras cosas de las que hablar, y nadie espera que el cielo sobre el Mediterráneo vaya a convertirse en el mayor misterio aeronáutico de la historia española. El vuelo JK-297 de la compañía TAE, Transportes Aéreos Españoles, había salido de Salzburgo esa mañana. Escala en Palma de Mallorca, después rumbo a Tenerife. Un supercarabel con 109 pasajeros a bordo. La tripulación la encabezaban el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada y el copiloto Ramón Zuazú. Un vuelo de madrugada, rutinario, sin incidentes hasta ese momento. El JK-297 parte de Palma a las 22 horas y 20 minutos. 20 minutos después, a medio camino entre Ibiza y Alicante, algo cambia en la cabina. Lerdo de Tejada lo ve primero. Una luz, intensa, con colores que cambian entre el rojo, el blanco y el verde, pero de forma irregular. No como la luz de posición de un avión. Se mueve de manera diferente. El comandante pregunta a Barcelona Control por tráfico en la zona. La respuesta es inmediata. No hay ningún aparato registrado en esa área. La pantalla está limpia. Pero la luz no desaparece. Al contrario, se acerca. El comandante maniobra para alejarse. La luz corrige su posición y se mantiene próxima al avión, a menos de 1 kilómetro. Lerdo de Tejada sube a altitud. Las luces hacen lo mismo. Durante varios minutos, el JK-297 y 2 puntos luminosos vuelan en paralelo sobre el Mediterráneo, mientras los pasajeros duermen o miran por las ventanillas sin entender qué están viendo fuera. En el centro de control de Barcelona, el controlador Javier Alonso lleva la coordinación del vuelo. Años después, cuando un periodista le pregunta por esa noche, Alonso recuerda sin dudar. El comandante Lerdo de Tejada estaba visiblemente asustado. No es una metáfora, es la descripción clínica del estado de un piloto con miles de horas de vuelo, que ha visto tormentas, fallos de motor y situaciones de emergencia, y que en ese momento no sabe qué hacer con lo que tiene delante. La situación se vuelve crítica cuando las luces se sitúan a menos de media milla del avión. Eso viola todas las normas de separación aérea. El comandante no tiene más opciones. Declara prioridad de vuelo y solicita aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Es la primera vez en la historia española que un avión comercial se ve obligado a aterrizar de emergencia por la presencia de un objeto no identificado. 109 personas descienden del avión sin saber exactamente qué ha ocurrido. No hay heridos. No hay daños materiales. Solo una tripulación que acaba de pasar 20 minutos esquivando algo que, según el control aéreo, oficialmente no existía. Pero la historia no termina aquí. Termina de hecho en otro radar, 10 días más tarde. Y 2 semanas después vuelve a ocurrir. Esta vez sobre Madrid. Esta vez con los registros militares que lo prueban. Nivel segundo. El eco en la pantalla. Las sirenas de Scramble en una base aérea no se confunden con nada. Son un sonido diseñado para que los pilotos dejen de dormir o de cenar y lleguen a su avión en 90 segundos. El sistema no debate, no delibera, alerta y ejecuta.
A las 0:42 del 12 de noviembre de 1979, esa sirena suena en la base aérea de Los Llanos, en Albacete. El capitán Fernando Cámara, asignado al ala 14 del Ejército del Aire, alcanza su Mirage F-1, sin información sobre lo que ha ocurrido con el JK-297. Nadie le explica por qué despega, solo recibe una orden: interceptar. Coordenadas sobre Valencia. Nada más cruzar la vertical de la ciudad, Cámara empieza a escuchar algo en el canal de emergencia, y empieza a ver luces. Lo que describe el entonces capitán, hoy coronel retirado, no es una estrella brillante ni una bengala. Es un objeto con forma de copa invertida sin base. Cambia de color. Se desplaza con intención. Cámara intenta aproximarse. El objeto corrige la distancia. Lo sigue durante 90 minutos, desde Valencia hasta Menorca. El avión consume combustible a ritmo de interceptación. Cuando el indicador marca reserva crítica, recibe orden de regresar a Albacete. El objeto no es identificado. No es interceptado. El Mirage regresa. El objeto no. El capitán Cámara ha repetido su testimonio durante más de 4 décadas. En entrevistas, en artículos, en declaraciones oficiales. No cambia ningún detalle. Lo que vio esa noche era algo que, en sus propias palabras, ningún fenómeno conocido puede explicar. 10 días después del caso Manises, el 17 de noviembre, el Centro de Operaciones de Torrejón, nombre en clave militar, Pegaso, desde donde se vigila todo el espacio aéreo español, detecta una señal en radar que permanece sin identificar durante 15 minutos. El sistema lanza otro scramble. Un caza sube a 10.000 metros. Lo que el piloto ve son 3 luces formando un triángulo isósceles. Cuando recibe autorización para aproximarse, las luces han desaparecido de la pantalla. El ojo humano ve 3 puntos de luz en formación. El radar, nada. El caza regresa. El expediente se archiva. El 28 de noviembre, 2 semanas después del caso Manises, un controlador del área de Madrid notifica a Pegaso que hay 2 objetos no identificados sobre la vertical de la capital, a 80.000 pies de altitud. 80.000 pies es más del doble del techo operativo de un avión de pasajeros, más alto que la mayoría de los aviones militares convencionales. El controlador añade que los objetos están siendo observados en tierra por multitud de personas. Sale otro avión del arma desde Torrejón. Sube a 35.000 pies, orbita sobre el punto indicado. Condiciones meteorológicas excelentes, visibilidad ilimitada. El piloto no ve absolutamente nada, pero el radar registra 4 contactos que coinciden con la posición indicada por el controlador. El radar confirma. Los ojos no ven. El expediente militar recoge este incidente con total frialdad técnica. 4 contactos radar no identificados. Avión de interceptación sin contacto visual, sin explicación posible. El expediente se clasifica. En 3 semanas, España ha registrado 3 incidentes aéreos con objetos no identificados. Un aterrizaje de emergencia comercial, un scramble de 90 minutos sin conclusión y contacto radar sobre la capital con testigos en tierra. 3 zonas del espacio aéreo, 3 niveles de urgencia. Ninguna explicación. Y todo esto ocurría mientras, en el Mediterráneo, la Sexta Flota de los Estados Unidos monitorizaba la crisis de los rehenes en Irán. Pero eso vendrá después. Primero hay que entender por qué nadie habló. Nivel 3. Los que vieron y callaron. En noviembre de 1979, los periódicos españoles tenían otras prioridades. La transición consumía portadas, los partidos, la nueva constitución, el tejido político de una democracia recién nacida. El caso Manises apareció en alguna columna breve, sin seguimiento, sin investigación periodística. El silencio no fue conspirativo, fue estructural. En una España que salía del franquismo, los militares no respondían preguntas sobre el espacio aéreo. Las compañías aéreas no querían sus aviones en titulares relacionados con avistamientos. Los pilotos sabían que los informes de incidentes anómalos seguían canales específicos, canales que no pasaban por la prensa. El comandante Lerdo de Tejada fue interrogado. El capitán Cámara fue interrogado. Los controladores fueron interrogados. Todos entregaron sus declaraciones a las instancias militares correspondientes. Todos siguieron volando. Ninguno fue invitado a hablar en público.
El primer movimiento político llegó casi un año después. En 1980, el diputado Enrique Mújica presentó en el Congreso de los Diputados una pregunta formal al Ministerio de Defensa sobre el incidente de Manises. La respuesta ministerial fue técnicamente irrefutable. No había prueba física, solo luces. El incidente quedó registrado en las actas parlamentarias como una anomalía sin resolución, no como un asunto de seguridad nacional. Mújica no insistió. La prensa no amplificó. El expediente se cerró. Pero los archivos no desaparecen, se clasifican. En 1991, el Ministerio de Defensa inició formalmente el proceso de desclasificación de los llamados expedientes OVNI. Una decisión sin precedentes en la historia militar española. Reconocer públicamente que durante décadas el Ejército del Aire había archivado y clasificado informes sobre fenómenos que no podía identificar. El proceso tardó años. En 1992, una copia física fue depositada en la Biblioteca Central del Ejército del Aire. En 1994, el expediente de Manises quedó formalmente desclasificado. En 2016, los documentos se digitalizaron y publicaron en la Biblioteca Virtual de Defensa. 80 expedientes, 1.900 páginas, 97 sucesos distintos. Desde 1962 hasta 1995. Había una condición. Los nombres de todos los declarantes fueron eliminados. Los testigos que vieron algo, pilotos, controladores, marineros, vecinos, aparecen en los documentos como entidades sin identidad, verificables en cuanto al cargo, al lugar, a la fecha. No verificables en cuanto a la persona. Eso tiene dos lecturas. La primera, proteger la privacidad de los testigos en expedientes que iban a hacerse públicos. Razonable. La segunda, imposibilitar que un investigador o un ciudadano pueda contactar directamente con los testigos para confrontar su versión con el documento oficial. Conveniente. La Fundación Anomalía, una organización española de investigación de fenómenos aéreos, publicó su conclusión sobre el caso Manises en 1999. Las luces que persiguieron al JK-297 eran llamas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, en Cartagena, distorsionadas por una inversión térmica en condiciones de visibilidad excepcional. El Mirage habría sido víctima de una combinación de luces terrestres, planetas en el horizonte y tensión psicológica acumulada. El capitán Fernando Cámara leyó el informe. Su respuesta es, todavía hoy, la más citada en los archivos del caso. Conozco muy bien Escombreras. Quien dice eso nunca ha volado. Y añadió algo que los investigadores de la Fundación no respondieron. La luz que persiguió tenía maniobrabilidad. No era un reflejo estático. Se movía, aceleraba. Modificaba su distancia con respecto al avión de forma activa. Una llama de refinería distorsionada, por más condiciones atmosféricas que se invoquen, no persigue a un Mirage F1 durante 90 minutos hasta Menorca. Había otra hipótesis sobre la mesa, una que nadie en el Ministerio de Defensa español confirmó ni desmintió oficialmente. En noviembre de 1979, la Sexta Flota de los Estados Unidos operaba en el Mediterráneo. El contexto era la crisis de los rehenes en Irán, que llevaba semanas dominando la agenda del Pentágono. La flota portaba sistemas de guerra electrónica de alta potencia, sistemas diseñados para interceptar comunicaciones, crear interferencias de radar, simular ecos en pantallas enemigas. Algunos investigadores señalaron que estas interferencias podrían haber generado ecos anómalos en los radares civiles y militares españoles. La Sexta Flota, consultada, remitió una carta al Ministerio de Defensa. En ella notificaba su ausencia del espacio aéreo en cuestión. El espacio marítimo, la carta no lo mencionaba. El expediente lo recoge, sin comentario adicional. Nivel 4, materia reservada. Materia reservada. Esa es la clasificación que el Ejército del Aire español usaba para los expedientes relacionados con fenómenos aéreos no identificados. No secreto, no alto secreto. Reservada. La información existe, está documentada, pero no es accesible sin autorización expresa del mando correspondiente. Durante décadas, esa clasificación mantuvo alejados a la prensa, a los investigadores y a los ciudadanos de 97 sucesos que el propio Ejército del Aire había documentado, archivado y, en muchos casos, dejado sin explicación.
El proceso de desclasificación de los años 90 fue presentado como un ejercicio de transparencia institucional. En parte, lo fue. Pero los investigadores que trabajaron directamente con los expedientes detectaron algo inquietante. Los documentos desclasificados eran, en su mayoría, casos que ya eran conocidos. El caso Manises, los incidentes de noviembre de 1979, los avistamientos en Canarias. Lo que los expedientes aportaban era la versión oficial de sucesos que ya habían trascendido. No la narrativa de los testigos, sino la narrativa de la institución sobre lo que había ocurrido. Y cuando ambas narrativas entraban en contradicción, el expediente lo recogía como una contradicción no resuelta y cerraba el asunto. El expediente del caso Manises concluye, textualmente, que los objetos eran de naturaleza desconocida y que pudieron deberse a ilusiones ópticas de los pilotos. Esa conclusión convive en el mismo documento con el testimonio del capitán Cámara, describiendo un objeto maniobrable durante 90 minutos, y con los 4 contactos radar del 28 de noviembre que el piloto de interceptación no pudo ver, pero que la pantalla de Torrejón sí registró. Las ilusiones ópticas no generan ecos en los radares militares. Hay otro episodio que los expedientes de noviembre de 1979 conectan con un suceso del año siguiente. El 25 de febrero de 1980, uno de los aviones del Ejército del Aire que transportaba al presidente Adolfo Suárez, de regreso de Alemania a Madrid, reportó un avistamiento anómalo. El fenómeno fue documentado como parte de los expedientes OVNI. El piloto declaró haber tenido contacto radar 4 veces con algo no identificado mientras sobrevolaba la vertical de Barajas. El avión de alarma que se cruzó en la zona no encontró nada visualmente. El expediente existe. Está en la Biblioteca Virtual de Defensa. El avión del presidente de España registró un contacto radar no identificado 4 veces sobre Madrid. Nadie lo investigó formalmente. La decisión de archivarlo se tomó en algún nivel del mando militar. El expediente no dice quién la tomó, solo que se tomó. Hay algo más en los márgenes de los 80 expedientes que todavía no ha sido respondido satisfactoriamente. Los documentos abarcan desde 1962 hasta 1995. 33 años de incidentes. La pregunta que algunos investigadores han formulado es simple. ¿Por qué el proceso de desclasificación se detuvo en 1995? El Ejército del Aire, consultado sobre este punto en años recientes, ha respondido que todo lo archivado sobre ovnis ya está publicado, que los expedientes posteriores a 1995 no existen o no son relevantes. Pero en julio de 1996, un año después del último expediente desclasificado, el controlador Pablo Díaz estaba de guardia en la torre de control de Barajas cuando la base de Torrejón notificó que un F-18 despegaba en misión de Scramble hacia el noreste de Madrid. Díaz escuchó la coordinación hasta que el caza alcanzó los 6.000 metros. En ese momento, los militares cambiaron de frecuencia. Díaz perdió el audio. No hay expediente de ese incidente. Díaz lo relató a un periodista años después. En ningún documento de la Biblioteca Virtual de Defensa aparece nada sobre el 27 de julio de 1996 sobre Madrid. Nivel 5. El manual que no existe. Existe un protocolo para casi todo en aviación. Para los fallos de motor, para las descompresiones explosivas, para los incendios en cabina, para los pasajeros que mueren en vuelo, para las tormentas que duplican el tamaño esperado. Hay listas de verificación, hay procedimientos. Hay un manual para cada escenario que los ingenieros, los pilotos y los reguladores han sido capaces de imaginar. No existe un manual para cuando aparece algo en el radar que no obedece ninguna ley conocida de física aeronáutica. No existe un protocolo oficial, público y vinculante, que establezca qué hace un controlador aéreo cuando tiene en pantalla un eco que se mueve a velocidades imposibles para cualquier aeronave registrada. No existe un procedimiento que indique qué debe decirle un piloto a sus 109 pasajeros cuando tiene delante algo que no puede identificar y que se niega a alejarse. Lo que existe es el silencio entrenado. Los controladores aprenden que ciertos incidentes se reportan por vías específicas, que los informes de fenómenos no identificados tienen un camino distinto al de los incidentes convencionales, que esos informes llegan a instancias militares,
que lo que ocurre después no es asunto del controlador. En 2023, en el Congreso de los Estados Unidos, el exoficial de inteligencia David Grush declaró bajo juramento que el gobierno estadounidense estaba en posesión de naves de origen no humano y de restos de sus ocupantes, que existía un programa para estudiar esa tecnología e intentar reproducirla, que algunas personas que trabajaron con esa tecnología habían resultado heridas. Grush no es un testigo marginal, es un exoficial de inteligencia con más de 30 años de trayectoria. Su declaración fue en el Congreso, bajo juramento, con consecuencias legales por perjurios y mentira. La respuesta oficial fue que sus afirmaciones no habían podido ser verificadas. España no tiene un equivalente público de esa declaración, pero tiene 80 expedientes con 1.900 páginas que dicen, en lenguaje burocrático y mesurado, que durante 33 años, el Ejército del Aire documentó fenómenos que no supo o no quiso explicar. El capitán Fernando Cámara lleva más de 40 años diciendo lo mismo. Lo que vio esa noche sobre Valencia no era una ilusión óptica, no eran las llamas de escombreras, no era un planeta en el horizonte, era algo que se movía con intención, algo que entendía que él lo estaba persiguiendo, algo que sabía mantener la distancia. No dijo que era extraterrestre, nunca lo ha dicho. Dijo que era algo para lo que no tenía nombre, y que después de esa noche, el nombre que le pusieron desde arriba fue fenómeno no explicable de naturaleza desconocida. Y que eso fue el final de la investigación. La pregunta con la que termina este iceberg no es qué eran esas luces sobre el Mediterráneo en noviembre de 1979. Esa pregunta lleva 45 años sin respuesta, y probablemente seguirá sin tenerla. La pregunta es otra. Un incidente real, con 109 pasajeros en un avión de emergencia, con testimonios de profesionales de probada trayectoria, con registros de radar confirmados, con un scramble militar documentado y con ecos sobre la capital de España. Llegó al Congreso. Fue respondido con media frase y fue archivado para siempre. No porque no hubiera nada que investigar, sino porque nadie con autoridad suficiente decidió que valía la pena investigarlo. Y eso, en realidad, es lo que debería mantenerte despierto esta noche. No el objeto. El sistema que lo vio, lo registró y decidió no preguntar más. Si este vídeo te ha hecho pensar, dale al like, que le ayuda más de lo que imaginas. Suscríbete si quieres seguir bajando al fondo del iceberg. Y si no quieres perderte el próximo vídeo, búscanos en Telegram. El enlace está en la descripción.